Hola, bienvenidos a todos. Como verán, estoy repitiendo el vídeo de este problema de examen, porque bueno, este examen fue un desastre en casi todo. Faltaron datos, unidades mal, entonces hubo que corregir la unidad de la superficie, que estaba mal expresada. Este cuadrado aquí ni siquiera existía, pero debería ser un cuadrado entre paréntesis que afecte todo a micrometro al cuadrado, ¿verdad? Entonces hemos corregido este valor porque la distancia de separación entre las placas nos daba un disparate, nos daba 10 centímetros, y como una memoria de RAM va a tener entre las placas de un condensador tan pequeñito esa distancia de separación que es disparatada. Entonces vamos a hacer todo el problema rápidamente de nuevo. Entonces vamos directamente a la parte A. Bueno, el problema, para recordarlo, se trata de un capacitor con silicio, con dieléctrico de dióxido de silicio, con una permitividad relativa de 4. Sabemos que la permitividad relativa es lo mismo que la constante dieléctrica y no tiene unidades. Luego nos dice que este capacitor trabaja conectado en todo momento a esta diferencia de potencial de 2,5 volt, y que la capacitancia con este dieléctrico es de 0,08 por 10 a la menos 12 faradios, o sea, 0,08 pico, pico es 10 a la menos 12 faradios. Bien, y bueno, y hemos corregido el dato 226 micrómetros al cuadrado. Entonces, micro es por 10 a la menos 6, metro, y como esto va al cuadrado, sería 226 por 10 a la menos 12 metro cuadrado. Este dato lo podían haber puesto de entrada, o expresarlo correctamente como 2,26 por 10 a la menos 10 metros cuadrados, y nos evitábamos todo esto. Y el sufrimiento de los alumnos que no entendían cómo la distancia les daba ese valor disparatado. Bueno, los profesores deberían poner más cuidado a la hora de poner, sobre todo, los parciales y los exámenes. Por lo menos tener cuidado ahí en esa instancia tan importante y tan cargada de estrés para los alumnos. Bien, dice, determinar la susceptibilidad y permitividad absoluta del dióxido de silicio e indique qué significan estos parámetros. Bien, la permitividad eléctrica, X sub E, es la constante dieléctrica menos 1, o sea, 4 menos 1 igual a 3. Y luego, la permitividad absoluta sale de aquí, es decir, la permitividad relativa, como su nombre lo dice, es la permitividad absoluta sobre la permitividad del vacío o del aire, que es epsilon sub 0, y por lo tanto epsilon será epsilon sub 0 por la permitividad relativa. O sea que esto sería 4 por 8,85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre newton metro cuadrado. Entonces esto nos estará dando un epsilon de 3,54 por 10 a la menos 11 coulomb cuadrado sobre newton metro al cuadrado. Muy bien. O también la unidad que se puede utilizar es el faradio por metro también, ¿no? Bueno, ahora tenemos que explicar qué es esto. Vamos a explicar primero la susceptibilidad eléctrica. Resulta que cuando nosotros tenemos un dieléctrico, el capacitor acumulará en esta placa, como está conectado al positivo de la fuente, acumulará una carga positiva que le llamamos carga libre. Y en la placa inferior, en este caso, acumulará una carga negativa que tiene el mismo valor que la carga positiva. En su conjunto, el capacitor siempre es neutro. Recordemos que cuando hablamos de la carga de un capacitor, nos referimos exclusivamente a la carga que hay en la placa positiva o la de la placa negativa, pero siempre tomamos la carga positiva. Bien, y cuando tenemos un dieléctrico, recordemos que hay una carga de polarización menor, carga de polarización menor, que se dispone de esta manera, carga de polarización. Entonces, nosotros vamos a tener, originalmente había aquí, si no está el dieléctrico, tenemos un vector campo eléctrico que le llamamos normalmente E sub 0, y luego en el dieléctrico,
como tenemos esta disposición de carga positiva y carga negativa, tenemos un campo eléctrico de polarización hacia arriba, vamos a llamarle el campo de polarización hacia arriba, y como resultado de la suma de estos dos vectores, que al tener sentido opuesto, la suma se convierte en la resta del módulo de este menos el módulo del otro, vamos a tener un campo, en definitiva, en el dieléctrico hacia abajo, que es lo que llamamos campo en el dieléctrico. Bueno, el vector de polarización, es un vector que de alguna manera está identificado con este campo de polarización, y ese vector de polarización depende de la susceptibilidad eléctrica, de la constante de permitividad en el vacío y del campo en el dieléctrico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuanto mayor sea la susceptibilidad eléctrica, va a ser más fácil polarizar las moléculas de este dieléctrico, porque nos preguntan el significado físico de estos parámetros, el significado físico de la susceptibilidad y de la permitividad absoluta. En cuanto al concepto de la permitividad absoluta, bueno, recordemos una cosa. Por ejemplo, tomando el caso de que tenemos un capacitor de placas plano paralelas, la capacitancia sin dieléctrico sería epsilon 0 por la superficie sobre la distancia de separación de las placas. Y si introducimos un dieléctrico, tendremos otra capacitancia que será epsilon por la superficie sobre la distancia. En definitiva, como epsilon lo tenemos escrito aquí arriba, la permitividad del medio es la permitividad del vacío por la permitividad relativa o constante dieléctrica, podemos escribir epsilon relativo por epsilon sub 0 por S sobre D, o sea que esto nos queda. Podemos usar o epsilon relativo indistintamente o K, que es la constante dieléctrica, que es indiferente, y esto sería C sub 0. Entonces, vemos que cuando nosotros introducimos un dieléctrico que tiene cierta permitividad absoluta, eso se traduce en que la nueva capacitancia queda aumentada debido a la presencia de esta permitividad, que en definitiva es este producto que tengo aquí, epsilon relativo por epsilon 0. O sea que la capacitancia original se ve aumentada en un factor K, donde ese factor K tiene que ver con el epsilon, con la permitividad absoluta. Entonces podemos decir que el significado físico de la permitividad absoluta es que cuanto mayor sea la permitividad absoluta, mayor va a ser el valor que tomará la capacitancia de este capacitor, y por tanto, conectado a una fuente, podrá acumular más cantidad de carga, y por lo tanto va a tener también entre sus placas mayor energía electrostática acumulada. Recordemos una cosa, que la capacitancia también es la carga sobre la diferencia de potencial. Por lo tanto, si yo mantengo la diferencia de potencial V sub 0 constante entre placas y aumento la capacitancia, quiere decir que aumentará la cantidad de carga que va a acumular este capacitor. Bien, entonces, ha quedado explicado. Lo de la energía también, que viene de la mano de la carga, porque la energía es la carga al cuadrado sobre 2 por la capacitancia. Entonces, al aumentar la cantidad de carga, también aumenta, la carga aumenta al cuadrado, mientras que la capacitancia aumenta simplemente, es lineal con epsilon. Entonces, aumentará también la energía acumulada entre las placas del capacitor. Bien, eso en cuanto a la parte A de este problemita, y ahora vamos rápidamente a la parte B. En la parte B dice lo siguiente: si la superficie de las armaduras es 226 micrómetros al cuadrado, determine la distancia que los separa. Bueno, nosotros sabemos que la capacitancia de este capacitor plano paralelo sería epsilon por la superficie sobre la distancia. Por lo tanto, podemos despejar la distancia, que será epsilon por la superficie sobre la capacitancia. Entonces nos quedaría 3,54 por 10 a la menos 11
por la superficie, que es 226 por 10 a la menos 12, sobre la capacitancia, que es 0,08 por 10 a la menos 12, y esa distancia nos dará 1,0 por 10 a la menos 7 metros. Bien, parte C. Parte C. Dice, determine la capacidad del condensador si el dieléctrico fuera el vacío. Bueno, nosotros sabemos que la capacitancia es la capacitancia sin dieléctrico dividido la constante, K, constante dieléctrica K. Entonces, C sub 0 es K por C, o sea, 4 por 0,08 por 10 a la menos 12, y entonces eso nos estará dando 2, a ver un momentito, aquí lo escribí mal, ya me parecía que me estaba mandando una de las mías. Es K por C sub 0, K por C sub 0, por tanto C sub 0 es C sobre K, o sea, 0,08 por 10 a la menos 12, esto dividido K, que es 4, entonces esto nos da 2 por 10 a la menos 14 faradios, que es lo mismo que decir 0,02 por 10, o sea, 0,02 por 10 a la menos 12 faradios, que sería 0,02 pico faradios. Bien, pero también podemos hacerlo de otra forma, es decir, C sub 0 sería epsilon 0 por la superficie sobre la distancia, o sea, 8,85 por 10 a la menos 12, ¿no? Por la superficie, 226 por 10 a la menos 12, sobre la distancia, que es 1 por 10 a la menos 7, vale, y esto nos dará exactamente lo mismo, 0,02 pico faradio. Vamos a borrar para tener espacio y poder seguir trabajando. Viene ahora la parte D. En la parte D se nos pide calcular el módulo del campo eléctrico entre las armaduras. Entonces, el campo eléctrico que le llamamos E sub D en el dieléctrico es la diferencia de potencial sobre la distancia, es decir, que eso nos queda 2,5 volt sobre 1,0 por 10 a la menos 7, y eso nos está dando 2,5 por 10 a la 7 volt por metro. Pero también podemos hacer esto. El campo en el dieléctrico es... el campo en el dieléctrico está calculado. Y dice, y la contribución al mismo de la carga libre y de la carga de polarización. Cuidado con estas preguntas, porque cuando se refiere a la contribución al mismo de la carga libre, no te está pidiendo la carga libre ni la carga de polarización, te pide el campo E sub 0, que es el campo debido a la carga libre, y el campo E sub P, que es el campo debido a la carga de polarización. Entonces, como el campo en el dieléctrico es E sub 0, ¿no?, que sería el campo sin dieléctrico sobre la constante K, aquí podemos calcular fácilmente el módulo de E sub 0, que sería K por el campo en el dieléctrico. Entonces, E sub 0 nos estará dando 4 por 2,5 por 10 a la 7 volt por metro. Entonces, eso nos estará dando 10 por 10 a la 7 volt por metro, o sea, 1,0 por 10 a la 8 volt por metro. Muy bien, ahora, el campo en el dieléctrico, nosotros dijimos que el campo en el dieléctrico es la suma de estos dos vectores, E sub 0 y el campo de polarización, suma de vectores, ¿no? Suma de vectores. Entonces, el campo en el dieléctrico será E sub 0 más el campo de polarización. Pero, para resolver esta suma vectorial, como E sub 0 y E sub P tienen sentidos contrarios, tenemos que hacer el módulo de E sub 0 menos el módulo de E sub P. O sea, a ver, ¿cómo sumamos vectores? ¿Cómo sumamos vectores? Yo tengo que sumar E sub 0, que sería este vector,
E sub 0, le tengo que sumar el campo de polarización, que es para arriba. Este sería el campo de polarización. Entonces, lo que me queda, uniendo el origen del primer vector que dibujé con la punta de flecha del último vector que dibujé, este sería el campo del dieléctrico. Una simple suma de vectores. Entonces, ahora despejaríamos el campo de polarización, que sería el campo sin dieléctrico menos el campo con dieléctrico, y entonces esto sería 1,0 por 10 a la 8 menos 2,5 por 10 a la 7, y esto nos da 7,5 por 10 a la 7 vol por metro. Entonces tenemos finalizada la parte D. Parte E, determinar el módulo de los vectores polarización y desplazamiento eléctrico, no lo pone, y la relación entre la carga libre y la carga de polarización. Entonces vamos a borrar todo esto. Muy bien, entonces vamos a ver. El vector desplazamiento eléctrico, nosotros sabemos que lo podemos calcular multiplicando la permitividad del medio por el campo del dieléctrico. Y recordar que esto va a ser igual a la densidad de carga libre, que la densidad de carga libre, por definición de densidad superficial de carga, es la carga sobre la superficie, carga libre sobre la superficie. Bueno, esto es muy importante porque siempre lo preguntan, religiosamente lo preguntan. Entonces, D es el epsilon, que es 3,54 por 10 a la menos 11 por 2,5 por 10 a la 7. Esto nos da 8,85 por 10 a la menos 4 coulomb por metro cuadrado, porque recordemos que la densidad superficial de carga es la carga sobre la superficie, o sea, coulomb por metro cuadrado. Bien, listo. Ahora el vector polarización. Para calcular el vector polarización tenemos que multiplicar la susceptibilidad eléctrica por epsilon 0 por el módulo del campo en el dieléctrico. Esto es 3 por 8,85 por 10 a la menos 12 por el campo en el dieléctrico, que es 2,5 por 10 a la 7. Eso nos está dando 6,63 por 10 a la menos 4 coulomb por metro cuadrado. Ahora bien, a mí ahora nos preguntan la relación entre la carga libre y la carga de polarización. Bueno, veamos lo que hemos puesto aquí. El vector desplazamiento eléctrico al final es la carga libre sobre la superficie, ¿no?, de la placa. Bueno, de la misma forma, el vector polarización lo podemos escribir como la densidad de la carga de polarización, que sería la carga de polarización sobre la superficie. La carga de polarización ocupa una superficie idéntica a la que ocupa la carga libre, porque todo el dieléctrico ocupa el espacio entre placas. Por tanto, si yo quiero hacer la relación entre carga libre y carga de polarización, lo que terminaré haciendo es el cociente entre el vector desplazamiento y el vector polarización, y eso nos estará dando 8,85 por 10 a la menos 4 dividido 6,63 por 10 a la menos 4. Las unidades se van a cancelar, el 10 a la menos 4 se va a cancelar, y esto nos da 1,33. Sin unidades. Quiere decir que la carga libre es 1,33 por la carga de polarización, o la carga de polarización es la carga libre dividido 1,33. Muy bien, vamos a la parte F y terminamos este problemita de examen en tiempo récord. Vamos a ver la parte F. En la parte F, cuidado que nos dicen que el campo en el dieléctrico, el campo máximo vale 10 a la 7 kilovolt por milímetro. Cuidado con esto, ¿vale? Esto es lo mismo que decir 1 por 10 a la 7 kilovolt por milímetro. Sigamos, 1. Bueno, puedo poner 1,0 si quiero, por 10 a la 7. Kilo es 10 a la 3 volt. Y milímetro es 10 a la menos 3 metro.
que son las unidades del sistema internacional. Por lo tanto, el campo en el dieléctrico me estará dando 1,0 por 10 a la 9 vol por metro. Muy bien. Entonces, el campo en el dieléctrico máximo, también puedo decir que es la densidad superficial de carga libre, sobre la constante epsilon, o sea, permitividad del medio. Bueno, pero esto, la densidad de carga libre será la carga, en este caso máxima, que aguantará el condensador, sobre la superficie y sobre epsilon. Entonces, al final, esto nos dará que si despejamos la máxima carga que soporta el capacitor, será el campo en el dieléctrico máximo, ¿no? El módulo de ese campo, por la superficie y por epsilon. Entonces, esto sería carga máxima, será igual a el campo en el dieléctrico, o sea, 2,5 por 10 a la 7 por 226 por 10 a la menos 12 por 3,54 por 10 a la menos 11, y todo eso nos estará dando 2,0 por 10 a la menos 13 coulomb, que lo podemos escribir si queremos, ¿no? Como 0,20 por 10 a la menos 12 coulomb, o sea, 0,20 pico coulomb. Y con esto hemos terminado el examen. No me voy a ir sin antes rogarles, por favor, que se suscriban dándole al play blanco en el cuadradito rojo. Pincha ahí, le das al cuadradito y ya está suscrito. ¿Vale? Con eso logramos que el canal crezca, ayudamos a más gente, es más visible el canal, y si activas la campanita, cada vez que suba un vídeo, que eso es permanentemente, estoy subiendo vídeos de examen de universidad, podrás estar al día para las pruebas y exámenes. Además, voy siguiendo el ritmo del curso en la universidad en las diferentes carreras de ingeniería. Bueno, muchas gracias por ver el vídeo.